Muy buenos días, amigos televidentes. Sean bienvenidos a su programa de Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este miércoles 22 de diciembre. Esta mañana estaremos abordando temas referentes a la importancia de la juventud salvadoreña y las diferentes iniciativas que se implementan para el buen desarrollo de los jóvenes. Y para ello me encuentro muy bien acompañada de Miguel Arias, quien es investigador social y conocedor de temas sociales y programas juveniles. Y le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora nos están viendo. Pues como mencionaba por aquí la señorita presentadora, me he desenvuelto bastante en temas de territorios. He estado en diferentes comunidades y hemos estudiado muchos de los problemas. Diría que el enfoque que yo le doy siempre a la parte de la investigación territorial está en salud pública, porque al final vemos que muchos de los temas terminan aterrizando ahí, y me gusta mucho hacer énfasis en los determinantes sociales de la salud, porque realmente es lo más importante. O sea, una persona no puede desarrollarse de ninguna manera si no tiene la salud. Entonces, mi experiencia más amplia se da en la prevención de la violencia, que de hecho es algo que es reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Existe algo llamado la Alianza para la Prevención de la Violencia, y esto está dentro de los determinantes sociales de la salud, que, como les comento, o sea, se pueden generar programas para prevenir enfermedades, campañas de vacunación, campañas también de concientización, por ejemplo, las bolsitas que dan, pero, o sea, ¿qué pasa si el ambiente no es favorable para que la persona preste atención a lo que está sucediendo, para que tenga una oportunidad de cuidarse cuando está inmersa en un clima de violencia, como usualmente vemos en nuestro país? Porque se habla que en El Salvador existe una epidemia de violencia, y la violencia pues se extiende más allá de lo que yo le pueda hacer a otra persona. Hay tres grandes categorías de las clasificaciones de la violencia según el autor del hecho, y la primera es la violencia autoinfligida, que es algo que solemos ignorar porque decimos, bueno, violencia es cuando yo lastimo a mi vecino. No, violencia también es cuando yo me hago daño a mí mismo. Entonces, temas como el alcoholismo y la drogadicción son violencia, y no solamente cuando se manifiestan hacia otra persona, porque tenemos muchos de estos casos de personas que se pierden en estos excesos, por así llamarlo, y estas personas se encuentran en una situación de violencia contra sí mismas. Yo creo que es algo importante. Y luego se pasa a un plano interpersonal, o sea, cómo yo en mi hogar, cómo yo en mi comunidad genero violencia, genero conflicto. Y la suma de todas estas cosas lleva ya a las manifestaciones colectivas de la violencia, como pueden ser ya las naturalizaciones de ciertos comportamientos, la violencia social que se habla, o sea, el asignar roles de género que terminan siendo violentos. Se le dice a un niño, esto no lo puedes hacer porque es algo que tienen que hacer las niñas, o a una niña, no, es que usted no puede jugar con carritos porque eso es de niños, que bueno, bastante positivamente diría yo, ha sido una línea que se ha ido desdibujando de a poquito, que digamos que estos sesgos negativos de la tradición, porque no todo lo que es tradición es bueno, y mucha gente dice que así lo hacía mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, pero bueno, son cosas que hay que ir mejorando, y por ahí vamos, Miguel, por ahí va mi trabajo. ¿y cómo se Sí. ven afectados los jóvenes que han sufrido diferentes tipos de violencia? ¿Cómo se repercute en ellos? Bueno, no soy psicólogo, pero he trabajado con diversas psicólogas, psicólogos, psiquiatras también, que me han arrojado muchísimas luces en el tema. Entonces, con esto me han comentado que algo llamado la primera etapa de la vida es muy importante para determinar cuestiones como el apego, o sea, cómo una persona se relaciona con las demás, y que hay apegos básicamente seguros e inseguros, y dentro de los inseguros hay diferentes tipos, pero eso ya condiciona a la persona. Digamos que esta persona que no ha podido desarrollarse adecuadamente en la infancia, en la primera infancia, va a tener problemas con cómo se va a relacionar con los demás. O sea, puede que nosotros digamos, ay, no, porque ese niño es así, ¿no? O sea, ese niño ha tenido una historia. Entonces, creo mucho, y esto ya es una postura, bueno, personal, pero que comparten muchas personas, en algo llamado el materialismo histórico, o sea, que nosotros no somos producto de ideas, sino que somos productos de realidades que se van transformando. O sea, cada cosa que nosotros vivimos nos cambia.
para bien o para mal. O sea, es algo que en la historia de la persona siempre es importante, pero sí, los niños que han tenido una infancia dura definitivamente parten con desventaja, y es otra cuestión que hay que ver. O sea, esa parte de el privilegio de haber podido crecer con una educación que no haya sido violenta para ellos, que estos niños muchas veces los vemos únicamente en internet porque lastimosamente no hemos podido tener las oportunidades de que se nos ofrezca una guía, especialmente a los padres, como para saber qué está bien, qué no es adecuado, sino que... Pero ¿cómo podrían los padres de familia poder trabajar en el área psicológica de sus niños? Creo que el acompañamiento es bastante importante, y aquí podría mencionar un hay programa... cosas que no vemos a simple vista, ¿verdad? Decimos, el niño no piensa, no siente, y es totalmente lo contrario. Exactamente, o sea, hay algo que me parece bastante interesante que dijo en algún momento una psicóloga. O sea, nosotros pensamos que los niños son tontitos, entonces hay cosas que simplemente no les decimos, no, es que esas son cosas de adultos, eso es violencia realmente. O sea, ignorar la curiosidad de un niño y no atenderlo ya es una manifestación violenta. El niño va creciendo y diciendo, bueno, no tengo que saber eso, o busca fuentes secundarias. Entonces, esas, y digamos que son las más invisibilizadas. Ya sabemos reacciones que tienen muchos padres, como un golpe ante un niño malcriado, pero realmente los niños no son adultos ni son perritos. Cada niño, digamos que en las diferentes etapas va teniendo reacciones. ¿Qué es un berrinche? Es una forma que el niño manifiesta su frustración porque no tiene las herramientas necesarias para comprender por qué algo que no está funcionando sucede así. O sea, la primera reacción de un ser humano para sobrevivir cuando el niño es un bebé muy pequeño es llorar, porque llorando obtiene la atención para la comida, para que lo limpien, para todo. Entonces, en algún momento ese niño va creciendo y no va a aprender de la nada que llorar no es un mecanismo ya adecuado, es un shock para él. O sea, es una situación nueva que va enfrentando, pero solemos ignorar eso. ¿Por qué? Nuevamente, no vayamos a culpar a los padres, a las madres o a las personas en esa situación, sino que pensemos en el contexto. O sea, son personas en nuestro país que pasan ocupadísimas, tienen muchísimos trabajos. He visto también en lo rural cómo realmente trabajar la tierra es algo muy duro y algo que no es tan remunerado. Y a pesar de eso es muy importante. O sea, hoy en día estamos viendo la importancia del producto orgánico, cómo, digamos, todos estos productos que antes se solían ver como progreso con todo lo de las modificaciones genéticas en los cultivos. Repercuten en la salud totalmente. Exactamente. Entonces, creo que esto debería ser importante para impulsar el agro y que no se pierda, porque se habla muchísimo de este dualismo en el sentido de Rostov. Ahora sí saco un poquito mi background como economista, que se habla de dos realidades, lo rural como atrasado y lo urbano como lo nuevo, pero esto no tiene que ser así. Y bueno, sociedades a las que muchas veces se hace referencia como las ciudades alemanas están dando un paso atrás en esta idea anterior de modernidad, porque podemos ver, por ejemplo, imágenes de Düsseldorf en Alemania, donde antes, en los 70s, habían 3 carriles porque se pensaba que la modernidad es moverse en vehículos, una ciudad de concreto, pero ahora se ha reducido a 1. ¿Y qué se ha hecho con el resto? Se ha reforestado, se han hecho parques, porque se piensa en el desarrollo integral de la persona, no se piensa solo en un sistema que permita producir más, un edificio que esté ahí para ser llenado con masas de personas que trabajan. No, el enfoque ha cambiado un poco y de a poco esto va llegando a diferentes latitudes como la nuestra. Así es. Mira, al inicio del programa conversamos que íbamos a mencionar las diferentes iniciativas, oportunidades que se están brindando para jóvenes salvadoreños, y precisamente Miguel pertenece a una organización de estas. Quiero que nos compartas un poquito tu experiencia, cómo nace la idea de poder incentivar a esos jóvenes. Bueno, creo que para que cualquier cambio pueda tener una sostenibilidad en el tiempo, hay que considerar las generaciones que siguen, porque... Muy importante, Miguel. Sí, creo que es un error el solo pensar en las poblaciones gruesas, y vemos en las zonas rurales donde he trabajado bastante al analizar las pirámides demográficas que, bueno, la mayoría de personas están entre 30 y 60 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los jóvenes? Se habla de cada semana de oleadas de personas que se van de sus localidades, y son realmente estos jóvenes quienes podrían llegar a desarrollar esa locación, pero
¿No se les da las oportunidades o realmente ellos no las buscan? ¿Cómo lo ves tú desde tu enfoque? Yo lo veo como un poquito de ambas, o sea, muchas veces las personas que tienen entre 30 y 60 años son los que abarcan todo, entonces vemos muchas veces en las alcaldías que no se da una oportunidad, y no solo como que no se brinde la oportunidad, porque se les dice, ustedes tienen que venir aquí, entonces hacen en algunos pueblos las reuniones de las alcaldías con otras personas, estoy hablando de ya territorios bastante organizados, porque los hay, especialmente en la zona norte de Chalate, muy bonitos, por cierto. Donde dicen, bueno, o sea, cualquiera puede participar, pero ¿qué horarios? De 8 a 10 de la mañana, y usualmente, ¿qué pasa con los jóvenes? Están estudiando. Estudiando, están trabajando, Sí. entonces, bueno, y luego yo inclusive trabajando con estas personas he propuesto, ¿y por qué no hacemos una reunión a las 5 de la tarde? Me dijeron, está bien. Llegaron los jóvenes, solo los jóvenes, no llegaron los mayores. Los mayores tuve unos cuantos, que siempre hay personas que realmente apoyan muchísimo a la juventud, pero no llegaron actores clave del territorio que yo esperaba que sí llegaran. ¿Por qué? Me dijeron ya las otras personas mayores, no, es que ellos nunca van a llegar porque eso ya está fuera de su jornada. O sea, a veces hay que salir un poquito de los esquemas, no hay que casarse con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino que hay que ser algo flexibles, y espero que eso sea algo que impulse este teletrabajo que a todos nos está afectando de una u otra manera. ¿Y cómo ha sido la aceptación de las personas, de los jóvenes, a esta organización a la que tú perteneces? Compártanos un poquito. Bueno, yo creo que han estado bastante emocionados, porque mi labor en territorio había sido acompañar y hacer un pequeño diagnóstico de cuáles son las necesidades, cuáles podrían ser estrategias de prevención de la violencia. Por cierto, no le he mencionado, pero es Soleterre El Salvador. Pueden encontrarla en redes sociales, bueno, principalmente en Facebook. Actualmente no estoy trabajando con ellos, sino que con una ONG de Estados Unidos que está empezando en el territorio, entonces no hay tantas referencias, pero bueno, comentándoles esto, o sea, se veían bastante entusiasmados, se discutieron temas increíblemente importantes como la escasez del agua. O sea, estos días que corren, el agua no solemos verla con tanta importancia, pero sí, o sea, de aquí a 10 años, quién sabe cómo va a estar la situación. Si hoy en día en muchos territorios no se tiene agua todos los días, ¿cómo va a ser con el crecimiento poblacional que se va teniendo en otras áreas del país? O peor aún, o sea, muchas veces se suele hablar que la población es el problema, pero la explotación del recurso hídrico por parte de la industria... Pero es que somos todos y cada uno también, Miguel, somos todos y cada uno. Sí, o sea, está en nosotros el pronunciarnos, el no malgastar el agua, pero también el no dar paso a grandes industrias. Por ejemplo, en México se habla también de bastantes pueblitos que se han quedado sin agua. ¿Por qué? Porque llegó la Coca-Cola, o porque, por ejemplo, esta cerveza famosa Corona utiliza muchísima agua para producir la cerveza. Entonces, eso ha dejado a miles de personas sin tener acceso al agua. Entonces, es algo que hay que vigilar también por acá, que no se hagan esa clase de explotaciones y que se cuide mucho. Precisamente en Chalate, porque bueno, es con donde he tenido la mayoría de mi experiencia en territorio, hace poco se dio un fenómeno que bueno, también es de cuidado, que se incendió la Montañona. No sé si alguien se dio cuenta de esto, y eso dañó el manto acuífero. Entonces se hicieron estudios de suelo, y de hecho yo conocí a la persona que estaba encargada de, y me dijo, no, esto es algo terrible que tenemos que atender ahora, porque eso va a hacer que de aquí a unos 10 años el problema del agua sea peor, porque las plantas y también toda la naturaleza, digamos, ayuda muchísimo, o sea, porque todo el ecosistema necesita de los diferentes animales y plantas para encontrar el equilibrio, para que la tierra pueda tener el abono, y eso, lo veamos o no, es importante para nosotros. Exacto. Porque, o sea, ¿qué pasa si el planeta es inhabitable? ¿De qué sirve tanto progreso económico tradicional de una manera que... Algo que el dinero no puede comprar. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la labor que hace Phoenix Summits Initiative. Se encarga de... concientizar también. No solo concientizar, sino que de desarrollar mecanismos de algo que se llama... ¿cómo lo diría? Bueno, vamos a ver si lo puedo traducir, porque en inglés sería Water Accountability. Es una manera como de manejar el uso que se hace del agua. O sea, no tengo una palabra precisa para traducirlo, pero
es importante porque sin agua, ¿quién vive? Sí, así es. Comentarle a nuestros amigos televidentes la variedad de bebidas que Cacao tiene para ofrecer. Entre ellas se encuentra el delicioso café, el chocolate de diferentes sabores, la horchata y la cebada. Usted puede encontrarlos en redes sociales como Cacao SB. Recuerde que Cacao, un sabor para repetir. No nos cambie porque ya regresamos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Yo quiero consultarle acá a nuestro amigo Miguel, cuando él ha trabajado con estos jóvenes, con la sociedad en general, ¿cuál es la contribución de ellos? ¿Cuál es el aporte? Bueno, creo que lo principal es que cada persona, o sea, últimamente en estos brinda tiempos, una perspectiva diferente. Exacto, y no solo diferente, sino que una perspectiva bastante propia, porque se habla de que los jóvenes son el futuro. Eso es algo que, bueno, espero ya se haya superado, pero no solo el futuro, sino que el presente. O sea, el futuro no llega por arte de magia, sino que es algo que se trabaja. Entonces, si ellos saben qué futuro quieren, entonces pueden saber qué tienen que hacer el día de hoy, cosa que puede ver de manera un poco diferente a una persona mayor, porque dice, bueno, o sea, ¿yo qué quiero en mi vejez? Pero no van a ver qué quieren en una juventud que ya no van a tener, porque las personas que ahorita tienen 15, 30 años, dentro de 20 años todavía van a estar en una edad en la que se van a encontrar insertados en un segmento de la población económicamente activo. Bueno, ya no hablemos tanto de esos términos económicos, vaya, van a seguir trabajando y van a seguir teniendo que preocuparse por... Mira, y en ese sentido, ¿cuál es el papel que juega la juventud salvadoreña en la sociedad? Bueno, creo que es muy propositivo, porque se habla de que la mayoría de emprendimientos, o sea, salen de alguna labor joven, y a veces vemos la señora que está revolucionando algo, pero ¿quién está detrás? Muchas veces joven. No tienen un papel tan directo. Con ese toque de las redes sociales, para toda esa tecnología. Exactamente, o sea, es algo que nosotros los jóvenes tenemos más presente, que tenemos esa facilidad y que también vemos los canales. Por ejemplo, muchas personas decían, no, es que no, yo creo que es más importante. Tengo un amigo que él es joven y que él ha trabajado ya unos cuantos años, o sea, joven, como sus 30 y tantos años, en un periódico. Entonces, él siempre le decía a la gente que por qué no tiraba un poquito más a las redes sociales. Y decían, no, lo importante es la prensa escrita. Y ahora, ¿cuántas personas compran el papel comparado a cuántas personas lo ven en su teléfono? Más fácil, rápido, más accesible. Exactamente, entonces esos son cambios que la juventud va agarrando en el aire, porque es algo que quizá personas mayores difícilmente ven. Entonces es esta visión de qué es lo que sigue, que no siempre está tan clara. O sea, sé de que hay segmentos poblacionales de gente mayor que ha tenido mucha educación, que eso la ha obligado a ver las nuevas tendencias, que lo puede ver, pero la gran mayoría que, digamos, ha sido privado de todo esto en nuestro país, tiene la esperanza de la juventud, porque la juventud siempre ofrece esta nueva perspectiva en todo. Mira, y si hablamos del giro que dio también la crisis por la pandemia, surgieron muchísimos jóvenes emprendedores con talentos innatos. Sí, creo que eso es algo bastante positivo, y como menciona, principalmente los jóvenes hemos sido quienes nos hemos adaptado mayoritariamente. O sea, lastimosamente, población mayor con cierta edad no se adaptó, por ejemplo, a las clases por Zoom o al teletrabajo
o muchas veces a ellos ser quienes imparten algo, quienes agregan valor. Entonces los jóvenes, bueno, en muchas ocasiones han ayudado a estas poblaciones, siendo ellos padres, madres, o también han tomado ese lugar y se ha dado un relevo generacional un poco forzoso. O sea, aquí estamos hablando de un tema también un poquito complicado, como, bueno, y cómo enfrentan estos retos las personas mayores, pero bueno, si nos enfocamos en la juventud está viendo un poco más de oportunidades. Así es, mira, estábamos conversando fuera de cámaras con Miguel, el hecho de que ahora se están apoyando diferentes iniciativas por parte de los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el graffiti, lo que anteriormente se tomaba como vagancia, como vandalismo, es apoyado y se ve mucha participación de los jóvenes. Sí, realmente es algo positivo que los tiempos vayan cambiando y que se vaya considerando como arte algo que en el pasado se consideraba de manera muy negativa. Por ejemplo, cuando surgió la música rock, ¿qué pasó? ¿Qué decían los mayores? No, es que eso no satánico, es jazz, satánico. Eso es satánico. Inclusive es el primer rock and roll allá por los años 30 del siglo pasado. O sea, se decía, no, la música es el jazz, si acaso, la música clásica, algo. Y como el rock viene, bueno, ya voy a empezar a hablar de teoría musical, del blues, y el blues con todo esto de los afroamericanos y las plantaciones, entonces lo veían como muy negativo, decían, no, eso es para personas sin futuro. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿quiénes son los adultos que escuchaban rock en su momento y dicen, no, esa era la música, y la música de hoy en día no es música? Bueno, ya ven cómo todo va cambiando y va evolucionando. Entonces es bastante bueno ver que muchas cosas no se quedan estáticas, ver la evolución de la historia. Miguel, pero estamos hablando de la parte de emprendimiento por parte de los jóvenes, pero ¿crees tú que logran conseguir esa inyección de efectivo que necesitan si se les dan las oportunidades necesarias en las diferentes entidades financieras, o siempre están con esa brecha de que tienen su talento, tienen sus ideas de querer emprender, pero no pueden hacerlo porque no cuentan con un capital? Y que hay emprendimientos que sí lo necesitan. Realmente, o sea, antes de poder contar con una fuente de financiación, creo que algo muy importante y que sí ha estado bastante corto en la mayoría de lugares es la educación financiera. O sea, no se le puede dar un préstamo a una persona sin que entienda, bueno, esto va ganando intereses en el tiempo. ¿Qué es la contabilidad? ¿Cómo ves que tu negocio sea rentable? Porque yo me he encontrado en territorios con personas que terminaban perdiendo. Hemos hecho la contabilidad porque hacen los préstamos, sí sé. Exactamente, porque no saben si su negocio va ganando o va perdiendo. Entonces, antes de facilitar líneas de crédito, antes de facilitar esto, hay que dar un acompañamiento. Y creo que un error bastante grande es cuando el programa solo se encarga de dar el dinero. Pero bueno, ¿y con el dinero qué hago? O sea, no, la persona sabe qué quiere hacer, pero a veces no tiene el manejo financiero. O sea, se da, por ejemplo, a crédito y la persona dice, no, es que fulanita necesitaba, también menganita, y luego, bueno, ¿en qué momento se le cobra? Esto hace que, digamos, el flujo de efectivo que debió haber sido proyectado no se cumpla. Entonces, a final de mes, ¿qué se encuentra? Se encuentra pagando el préstamo con dinero muchas veces de otra persona. Le pide al primo, pide otra entidad para pagar el préstamo anterior porque resultó muy difícil manejar esto. Entonces creo que antes de hablar de la facilitación de líneas de crédito hay que hablar de la educación financiera y contable que se le puede brindar a la población, porque es cierto. Tenemos el caso también de los jóvenes que realmente están pasando por la universidad y conocen un poco sobre el tema, inclusive tienen su emprendimiento y hacen su estudio de mercado, pero si tú tienes todas estas herramientas, todos estos conocimientos y aún así no puedes optar a una línea de crédito, ¿qué hacer en este caso? Bueno, creo que es un escenario bastante complicado. Y por ser joven se les complica aún más. Exactamente, o sea, aquí lo que queda muchas veces es asociarse, es buscar también alguna organización no gubernamental, porque creo bastante en el trabajo de estas entidades internacionales que muchas veces pues optan por apoyar esta clase de iniciativas especialmente. Entonces sería importante asociar a estas personas con alguien que se encargue de llevar proyectos sociales. Por ejemplo, yo me encargo de esta parte de salud pública desde un enfoque holístico, cuidando también la salud medioambiental, la salud de los animales y las personas. Entonces, bueno, digo, hay una persona que quiere poner un comedor, bueno, hablemos, vení,
¿sabes? ¿Qué tal si nosotros nos encargamos de poner un comedor con comida orgánica, donde brindemos también alternativas a la ese carne? Toque diferente. Entonces ahí es como, bueno, ¿sabes? Estos fondos los va a dar una organización para la que yo trabajo, entonces yo te puedo dar acompañamiento. Creo que esto es algo que agrega mucho valor y que puede llenar muchísimos de los vacíos que quedan. Y hay muchas instituciones que están brindando efectivamente esa información sobre educación financiera, porque ese tema es bastante importante, la educación financiera, como ya lo mencionaste, pero no nada más los jóvenes les falta esto, sino que conocemos también personas adultas que tienen su emprendimiento y vienen a fracasar porque no conocen sobre el tema, no estudian el mercado, no conocen bien lo que quieren vender, nada más se dejan llevar. Exactamente, o sea, es algo bastante complicado, pero que tampoco tiene que complicarse de más. O sea, creo que es importante que si se le va a hablar a las personas, se les hable desde su contexto. O sea, no pretendamos dar una clase universitaria a personas que no han tenido acceso siquiera a un bachillerato. Inclusive, o sea, aquí está el reto. Hay personas que lastimosamente no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no saben leer y escribir, pero son vendedores ambulantes. Y administran muy bien, Miguel, déjame Exacto, decirte. o sea, hay personas que lo hacen, y me lo he encontrado en territorios, he conocido personas que lastimosamente no han tenido esas oportunidades, pero que ahí van. Tal vez no conocen el concepto de lo que ellos hacen, pero sí manejan bien lo que es la contabilidad de su negocio, la administración de sus negocios. Exactamente, y aún, o sea, con un poco de apoyo se les podría potenciar, pero son personas que quedan fuera porque luego se les dice, bueno, ¿cómo estas personas llegan y tienen una línea de crédito? O sea, sé que en las zonas rurales, por lo menos en la zona de Chalate, hablo mucho de Chalate, pero es porque es el territorio que más conozco, existe una institución financiera llamada Credicampo, pero bueno, veo los intereses y saben, o sea, los intereses que nos cobran a nosotros por un préstamo son a veces de entre el 5 y el 20%, poniéndonos exagerados, y nos prestan cantidades como 5, 10, 15 mil dólares. Ahora, a ellos les prestan cantidades como 500, $1,000 y les cobran un interés anual como del 50%, sí, o sea, porque entonces también ahí hay algo un poco... Debería regularse esa parte para que los jóvenes no sientan esa presión, porque de nada les sirve que les aprueben esos préstamos si a la larga pagan más de lo que han solicitado. Exactamente, o sea, eso no solo los jóvenes, sino que toda la población. ¿Y por qué pasa? O sea, porque en el análisis de riesgo, nuevamente sale Miguel economista, se calcula que el riesgo es mayor para estas poblaciones, pero muchas veces se dice que son las poblaciones que más pagan. Entonces creo que se podría crear algo interesante. Se ha aplicado, por ejemplo, en la zona del Perú, una especie de financiera que entra a cotizar en bolsa con base en las operaciones financieras de personas como pequeños productores, como emprendedores, y probó ser un fondo bastante redituable. Entonces creo que algo así se podría aplicar y podría bajar los intereses de la persona y mediante la especulación pues regular un poquito el interés del mercado. Quiero comentarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su casita. Nuevamente a pausa comercial, no nos cambie porque ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos conversando con Miguel. Vamos a hablar un poquito cuál es la postura de Miguel referente al tema de educación en general, si todos los jóvenes tienen esas oportunidades de poder acceder. Bueno, o sea, creo que lo que se llama como la oportunidad muchas veces
está ahí, o sea, como con el dato de que existe la escuela tal, existe el instituto este, pero otra cosa es qué opciones se le dan, y dentro de las opciones que se ofrecen, qué es lo que verdaderamente termina recibiendo el alumno. Y aparte de eso, bueno, sabemos de las carencias que existen en un país tan pobre como el nuestro, que hay escuelas que no tienen ni siquiera la infraestructura. Entonces es siempre un tema bastante... Se ha venido mejorando, la verdad, se ha venido mejorando paso a paso. Sí, es realmente un proceso, no vamos a esperar que de la noche a la mañana un cambio se dé, pero el cambio no solo tiene que ser en esta parte, que sigue necesitando un poco de apoyo, sino que también algo como la alfabetización digital. O sea, se dice de que hoy en día la mayoría ya tiene acceso por lo menos a una computadora, a un smartphone, pero ¿será que estas personas poseen lo necesario como exactamente las herramientas para saber cómo utilizarlo para algo más allá de jugar o redes sociales? Porque ahí es donde entra este concepto de alfabetización tecnológica. O sea, ¿tienen acaso la competencia necesaria para hacer uso de programas de ofimática? ¿Tienen también el conocimiento sobre cómo buscar en internet, cómo utilizar cursos? Por ejemplo, INSAFORP tiene una plataforma de cursos gratuita y es como se puede decir, ahí está el número, ahí está esto ofrecido, pero ¿tienen las personas las capacidades para saber cómo seguir un curso? Entonces, iniciativas como pequeños centros donde a la persona se le oriente y ahí tenga las computadoras, y no solo tener la computadora, o sea, también es tener, digamos, el espacio necesario. O sea, si en mi casa yo tengo una computadora y con eso creen que tengo todo y teniendo internet, pero tengo un hermanito que está gritando, tengo una mamá que me está pidiendo a cada momento que apoye con algo, ¿voy a poder yo tener el mejor ambiente para aprender, suponiendo que soy un joven de 15 años? No, o sea, mi prioridad va a ser ayudar en mi casa, y eso se ve mucho más dramáticamente en el caso de las niñas, que les cargan todo el trabajo del hogar, y que en nuestras familias tradicionales se dice, no, es que ese es el rol femenino, y bueno, y vemos... Lo tradicional. Exactamente, o sea, tradicionalmente se habla de eso, y esas son tradiciones que hay que ir rompiendo. O sea, hay que ver las cosas desde muchos enfoques. O sea, son problemas transversales. No podemos decir que con que exista la opción, con que exista una computadora, con que exista un curso, el problema está resuelto, porque ¿qué pasa? O sea, no resolvimos el problema que se genera en la casa de la persona. Entonces, no tiene las condiciones para estudiar, y eso es algo que la pandemia ha venido también a complicar, porque muchos niños de repente en los centros escolares tenían, si bien no lo mejor, tenían un ambiente donde ellos podían asociar con el estudio y donde podían mejorar su rendimiento. Ahora, con la vuelta a muchos centros escolares, bueno, siempre me gusta estar en territorio, entonces... Están las mamás ahí castigando a los que se conectan a su clase virtual y están con esa presión. Esa es una, cuando se conectan, y otra es como, bueno, supongamos que el niño es responsable y todo, pero de repente el niño como, Pedrito, ¿dónde dejaste no sé qué? Y el niño en clase, entonces ya le dio pena, el niño ya no enciende el micrófono, no enciende la cámara. O también, o sea, hay mucho ruido, digamos que Pedrito vive a la par de un taller, y en el taller todo el tiempo hay ruido muy fuerte, y aunque Pedrito se ponga audífonos, no se concentra. Hay mucha gente gritando, hay cosas que no le permiten a su entorno ser el más adecuado, entonces es algo complicado. Son puntos muy complejos que la mayoría de personas no los ven. Exacto, y bueno, ya si dicen muchas veces, bueno, es que ya muchos institutos volvieron de la virtualidad. Sí, muchos volvieron, pero ¿qué pasó? O sea, se volvió, pero no se ha atendido el trauma que se tuvo, porque eso dejó una herida social bastante marcada en todos, especialmente en niños y niñas. O sea, que muchos de los profesores y profesoras en los centros escolares mencionan cómo los niños y las niñas llegan cambiados. O sea, un niño que era muy tranquilo ahora no se puede estar quieto. ¿Por qué? Porque ha tenido secuelas de lo que ha pasado en su casa. O sea, es algo... Pero si hablamos del aprendizaje virtual, según tu experiencia, según tu punto de vista, ¿han aprendido realmente lo que tienen que aprender los jóvenes, o nada más ha sido como una fachada? Por decir, continúan las clases y ahí están. Creo que, o sea, aquí si hablamos de las limitaciones del sistema público, todo termina cayendo en lo individual. O sea, qué tantas ganas de aprender tiene un niño y un profesor de enseñar, que creo que aquí
esa figura es muy importante. O sea, he sabido también de profesores que han sido muy entregados a su labor y que a pesar de... Desarrollando guías, sus contenidos. Exacto. Y extras aún. Y que ellos inclusive han dicho, bueno, es pandemia y todo, pero yo me voy a arriesgar, voy a ir a dejar las guías porque sé que Pedrito no tiene luz eléctrica. Bueno, ya cambiamos el nombre, Juancito. Juancito no tiene luz eléctrica, entonces yo le facilito la educación, pero eso es algo muy personal, o sea, algo que difícilmente va a poder ser replicado. Lo que es innegable son los retos que existieron y también las carencias ante el reto. O sea, digo, es algo que nunca se había enfrentado y menos en un sistema que no está preparado como lo es la educación pública. O sea, si en la educación privada muchas veces fue complicado y ellos tienen el recurso económico, como en la educación pública, donde no se tiene ni el recurso económico, ni se tiene muchas veces la capacidad técnica, eso va a ser ideal. Realmente es algo con lo que, bueno, tenemos que cargar y tenemos también que aceptar que sucedió un hecho que generó un shock como la pandemia, y creo que algo importante para considerar en estos días es algún acompañamiento, algo que ayude a solventar todos los problemas que vieron, no solo digamos que las carencias a nivel de formación, sino que las diferentes situaciones que se vivieron en una escala psicológica e inclusive biológica, porque se dice que lo que no se usa se atrofia, entonces muchos niños no podían hacer ejercicio, entonces ¿qué pasó con el desarrollo o sea, esa parte va a la par? Mira, hablemos también un poquito del contenido que se imparte en las escuelas, en los colegios, porque no hay ese cierto grado de responsabilidad social, es decir, de cambiar un poquito las temáticas, o si bien es cierto, no implementarlo como una materia, sino como pequeñas charlas de educación en cuanto a prevención de la violencia y el desarrollo de los niños y jóvenes también. Bueno, ciertamente creo que sería muy importante incluir en la malla curricular todos estos temas, solo que me gustaría hacer una como sugerencia con base en evidencia de trabajo que se ha hecho más que todo en Sudamérica y especialmente en Chile con la sistematización de experiencias educativas. Se dice de que cuestiones como charlas quedan ahí, porque o sea, a un niño le están hablando de lo que sea y el niño va a estar pendiente de otras cosas. Creo que es mejor realizar talleres dinámicos con los niños. O sea, la mejor manera de aprender es jugando. Entonces, ¿por qué no hacemos un juego para prevenir la violencia? Creamos un tablero y de hecho Soleterre, El Salvador, ha desarrollado en conjunto con Soleterre Italia, porque es una organización que nace allá en Italia, pero luego viene El Salvador, siempre velando por la salud de las personas. Entonces, yo me desarrollo mucho en salud pública, pero bueno, ofrecen esta opción como de tener algo llamado la lotería de la justicia restaurativa, que es una manera de enfrentar conflictos y es muy bonito. Entonces creo ¿Pero dónde lo están implementando ustedes o cómo pueden acceder los diferentes centros educativos a esta importante iniciativa? Bueno, creo que contactarse con las personas que lo hacen, en este caso Soleterre El Salvador, sería importante para ver cómo se coordina este esparcimiento de los diferentes temas que tienen para tratar los conflictos, porque la resolución de conflictos es algo fundamental para que no haya violencia. O sea, puedo enfrentar un conflicto y que este desencadene violencia, o enfrentar un conflicto y que este me permita aprender y crear resiliencia. O sea, ese es uno de los temas. Creo que Soleterre El Salvador puede brindar bastante apoyo por este lado, y también Phoenix Sounds Initiative, que si bien está empezando a trabajar aquí en el país conmigo, tiene también toda la experiencia del trabajo de la coalición con para el desarrollo de África, donde se aprendieron muchas lecciones. También se considera que hay muchos puntos que realmente no pudieron lograrse, pero ahí está, se desarrollaron también métodos para hablar con las personas y para prevenir la violencia, y especialmente con los niños, porque se dice desde las Naciones Unidas que el foco en la prevención de la violencia está en mujeres y niños, porque son las poblaciones más vulnerables. Y ya ni se diga que, bueno, es un poco controversial mencionar a las poblaciones LGTBI+, pero también son poblaciones vulnerables. Entonces es importante, digamos, que intentar considerar también la perspectiva de la víctima. Así es. Mira, nos vamos a pausa comercial nuevamente, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes la variedad de bebidas que Cacao tiene para ofrecer. Entre ellas se encuentra el delicioso café, el chocolate de diferentes sabores, la horchata y la cebada. Usted puede encontrarlos en redes sociales como Cacao SB. Recuerde que Cacao, un sabor para repetir. No nos cambie porque ya regresamos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de finalizar este programa de enfoque y Miguel quiere compartir unas palabras muy importantes para usted. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos y comentar que es importante que la persona tome responsabilidad sobre las cosas, o sea, que no solo piense que va a ser alguien más que lo va a hacer, sino que se dé cuenta del poder que se tiene. Que una persona puede empezar a generar un cambio primero en su familia, luego en su comunidad y puede asociarse para potenciar este cambio. Así es como se logran cuestiones bastante importantes desde la organización. Entonces es importante no solo esperar, bueno, no, es que quiero que me den este programa, quiero que me den esta ayuda, sino que bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Y luego, ya pensando en qué es lo que quiero hacer y qué puedo hacer, bueno, pienso en un programa que me puede ayudar, pero como un complemento, porque verdaderamente ese ha sido el error que se ha cometido infinitamente en nuestras latitudes, el pensar que va a ser alguien más que lo va a hacer, que lo va a hacer algún señor alcalde, algún señor presidente, no, o sea, pueden gestionar alguna cosa, pero se va a gestionar lo que verdaderamente sea importante y por lo que se haga presión. Entonces, es muy bueno que la persona tome conciencia de, bueno, ¿qué necesita mi comunidad? ¿Cómo nos organizamos para esto? Y empoderar a las poblaciones para que puedan verdaderamente expresar lo que necesitan, porque nadie va a saber lo que necesita alguien en un cantoncito sino los habitantes. O sea, yo no puedo pretender llegar a un territorio y decir, no, es que yo he estudiado por tantos años, yo soy experto en esto, pero yo no vivo ahí, entonces yo no voy a ser un experto en el territorio. Yo soy una persona que llega a facilitar la sistematización de un conocimiento, pero que las personas tienen que reconocer que tienen el poder. O sea, Don Luis, por ejemplo, otro nombre hipotético de una persona, puede ser un señor sin educación, que nunca fue a la escuela y que puede ser, es que lo que yo diga, no, pero él tiene conocimiento valioso, digamos que es un señor que ha vivido por 30 años trabajando en los campos. Bueno, él tiene toda la experiencia de qué puede necesitar un agricultor, que quizá no puede expresarse de la mejor manera, bueno, es otra cosa, ahí se le apoya, pero la persona tiene que ser consciente que sea quien sea, tenga la edad que tenga, son expertos en una u otra materia. Por ejemplo, un niño es experto en infancia. ¿Por qué? Porque el niño es el que vive día a día, entonces es importante comunicar y reconocer todo esto. Así es. Miguel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Infinitas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, y así nos despedimos, amigos televidentes. Bendiciones para usted y le deseo que tenga una bendecida mañana.